Bien, ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de estudio del Tao Te Ching y Qigong. Vamos a estar empezando por el estudio del capítulo 3 del Tao Te Ching y Qigong, con algunos comentarios con respecto a la práctica. Y bueno, he tenido buena respuesta de parte de las personas que han estado participando, les ha gustado lo que estamos haciendo, así que vamos a continuar. Ya saben, me pueden ir dejando sus comentarios ahí en el video también o personalmente. Si les interesa, también pueden colaborar con este proyecto por las vías que ya conocen, y si no las conocen, se comunican conmigo y yo les explico cómo pueden colaborar también. Como comentario, antes de empezar, hay un comentario también importante que me parece relevante. Siempre en la práctica del Qigong tengan en cuenta esto, que si aparecen efectos adversos durante la práctica, tienen que cuestionarse bien si están haciendo bien la práctica, en el mejor de los casos consultar con su maestro, y si la respuesta que les da su maestro les ayuda a solucionar los problemas que surgen en la práctica, bien, y si no, a veces conviene consultar también con otra persona como para ver, digamos, qué puede estar pasando. Les digo porque es común que aparezcan, no siempre, pero a veces pueden aparecer efectos no buscados durante la práctica de Qigong, y a veces la persona que nos está guiando quizá no tiene todas las respuestas, nadie tiene todas las respuestas, entonces no estaría mal consultar a otra persona si ustedes llegan a encontrarse alguna vez con esta situación, o alguno de sus alumnos también. Si alguno de sus alumnos viene con alguna eh, condición que ustedes no tienen la respuesta, bueno, sería bueno tratar de hacer interconsulta también para encontrar siempre cuál es la causa del problema, y siempre buscar el beneficio de los alumnos también, para que nadie resulte perjudicado por la práctica. Bien, disclaimer hecho ese comentario. Vamos entonces con capítulo 3 de El Tao Te Ching. Voy a leer primero mi traducción del inglés al español de Wang Keping, y luego vamos a ir a la interpretación de Yang Yunmin. Bien, entonces dice así: trata de no exaltar lo valioso para que las personas no compitan. Trata de no valorar raros tesoros para que las personas no roben. Trata de no mostrar lo deseable para que los corazones de la gente no se disturben. Por lo tanto, el sabio gobierna a las personas purificando sus mentes, llenando sus barrigas, debilitando sus ambiciones y fortaleciendo sus huesos. Él siempre los mantiene inocentes de conocimiento y deseos, y hace a los habilidosos temerosos de correr riesgos. Él conduce los asuntos bajo el principio de no tomar acción, y todo seguramente caerá en orden. Bien, entonces vuelve a aparecer este concepto que ya habíamos mencionado de la no acción. En este caso, la figura del sabio, si lo llevamos a el contexto de una práctica, por ejemplo, puede ser la persona que está a cargo de la enseñanza, ¿no? El maestro respecto de los alumnos, que no exalta lo valioso para que no compitan. Esto es muy común. La competencia a veces, porque ya lo tenemos quizá muy internalizado en nuestro modo de pensar occidental, donde si hay una persona que logra algo hacer con su práctica, ya quiero ir yo a ver si logro lo mismo, y si no logro lo mismo entonces me frustro, y ahí aparece toda una serie de problemas que perturban, como se dice, disturban el corazón. Es decir, aparecen emociones encontradas cuando no estoy al mismo nivel que quizá un compañero más avanzado. Esto les puede llegar a haber pasado alguna vez en algún grupo de práctica. Entonces la idea es no exaltar lo valioso ni valorar raros tesoros, en este sentido también de no poner por encima algún logro específico con la práctica, para que las personas que estén haciendo su práctica de Qigong o la que sea no se sientan mal ni compitan entre ellas. Entonces, siempre la idea es establecer como un principio también de compañerismo en ese sentido. Y también hay un comentario que dice esto, bueno, purificando la mente y llenando las barrigas.
Ahí hay una interpretación que si bien se podría hacer del Qigong de es vaciar la mente, bien, es decir, eliminar los pensamientos durante la práctica del Qigong o meditación o la práctica que estén haciendo, y llenar la barriga hace referencia al Dantien inferior, es decir, llevar la energía o la atención hacia el Dantien inferior, hacia el área del abdomen inferior. Es una forma también de enraizar el chi, es una eh, consigna muy prevalente en casi todas las prácticas de Qigong, que podríamos interpretarlo desde este sentido. Debilitando sus ambiciones puede tener que ver también con esto de eliminar los deseos también, que es un estado en el cual no estoy esperando alcanzar algo en particular, es un estado también de serenidad interior. Algunas personas interpretan esto como, bueno, como una política de gobierno de dejar de pensar y de desear, entonces las personas van a estar tranquilas y puede tener una interpretación negativa. Pero si lo llevamos al contexto de una práctica de Qigong, tiene que ver con esto, con no estar esperando lograr, también debilitar las ambiciones tiene que ver con esto primero que aparecía al principio, de no exaltar lo valioso, ni atesorar raros tesoros, como esta idea de no esperar conseguir algo, sino sin ambición, sin mente, solamente llevar la atención al Dantien y fortaleciendo los huesos. Bien, entonces vuelvo a leer, dice, siempre los mantiene inocentes de conocimiento y deseos y hace a los habilidosos temerosos de correr riesgos. Esto podríamos interpretarlo como, bueno, a veces los riesgos, como esto que habíamos hablado, de los riesgos de la práctica. Hay personas que a veces pueden llegar a correr riesgos haciendo prácticas muy avanzadas, pero porque se sienten con la habilidad, con la capacidad de hacerlo. Bueno, la idea del sabio, en este caso es el maestro, debería ser la persona que nos advierta y nos diga, bueno, hay riesgos, no vayan a correrlos innecesariamente, ¿no? Que nos cuide durante la práctica. Un buen maestro nos está cuidando, un buen maestro cuida a sus alumnos sobre todo. Bien, conduce los asuntos bajo el principio de la no acción y todo seguramente caerá en orden. Bien, entonces esa es con la primera lectura del capítulo 3. Vamos a ir a la interpretación de Yang Yunmin, que dice lo siguiente. La mente emocional siempre ha sido la causa de los problemas. Cuando empezamos a comparar a una persona con otra, hay competencias y expectativas. Cuando se ha establecido el valor de la bondad, entonces hay codicia. Esto hace referencia también al capítulo 2 anterior que decía, cuando aparece lo bueno como bueno, entonces surge lo malo también, aparece la dualidad. Cuando las personas han quedado atrapadas en deseos emocionales, la sociedad se desordena. Por lo tanto, si un gobernante desea gobernar un país con armonía y paz, debe debilitar los deseos emocionales y la ambición de la gente. En su lugar, debe encontrar la manera de que tengan comida en abundancia y otras necesidades. Cuando se eliminan o sacían los deseos materiales, hay armonía en la sociedad. Bueno, acá hay una analogía acá cuando se habla de llenar la barriga, llenar el abdomen. En este sentido lo están como aplicando a dar alimento, es decir, que haya alimento y no que haya exceso de ambiciones. Primero alimentar y no alimentar, digamos, el cuerpo y no alimentar la ambición, no alimentar la mente, ¿no? Tiene un poco que ver también con esta idea. Acá se aplica a el gobernante, pero lo podemos llevar también a la práctica interna también, como práctica de Qigong. Desde el punto de vista del Qigong, este capítulo, continúo con la lectura, dice, habla de la práctica de regular la mente emocional. El rey, en este caso el gobernante, se refiere a la mente que gobierna el país. El país implica el cuerpo físico, el pueblo implica el chi del cuerpo, es decir, la mente sería como el gobernante interno y el cuerpo sería como el país, donde las personas es la energía. Es como un juego de correspondencias. Entonces la respiración, dice, es la política o la estrategia para manejar los asuntos del país. Es interesante este juego que hace de interpretación, donde uno es el gobernante de uno mismo en el interior, digamos, del cuerpo, la mente y la respiración. Cuando la mente queda atrapada en las ataduras emocionales humanas, cuando la mente no queda atrapada en las ataduras emocionales humanas, el chi puede fluir sin problemas. Sin embargo, cuando la mente presta demasiada atención a las perturbaciones emocionales, la circulación del chi se estancará. Una vez que el chi no puede fluir natural y suavemente, la circulación se vuelve irregular. Además, la mente debe mantenerse en calma, neutral y sin perturbaciones emocionales. Cuando esto ocurra, el yi
la mente sabia o el intelecto, podrá gobernar el yin, la mente emocional. Entonces acá hay una separación entre estos dos aspectos de Yi y Yin, como en el Yin Yi, que es un arte marcial. Yin hace referencia a la mente emocional, al corazón, y Yi al intelecto o a la mente racional. Lo que estamos en esta sugerencia para la práctica es que la mente intelectual gobierne a la mente emocional, en el sentido de no dejar que las emociones perturben a el corazón. De hecho, hay una relación directa entre la frecuencia cardíaca, que se ve alterada por distintos estados emocionales, y también las frecuencias de nuestras ondas cerebrales. Para estar en un estado de calma, también nuestro corazón tiene que estar primero en calma. Difícil sería, por ejemplo, si uno estuviera viniendo de estar a las corridas, como se dice, agitado, con altas pulsaciones, y quisiera entrar inmediatamente en un estado de relajación. No podría. Primero tiene que calmarse el corazón y luego entonces la mente puede calmarse. Entonces esta idea también es como un prerequisito para alcanzar este estado de paz interna, es calmar la mente y por lo tanto calmar las emociones, calmar las ambiciones. Bien. Sigo con la lectura. Dice el texto: Du Wangting dijo: aquellos que cultivan el Tao, cuando están en la etapa inicial, la del cultivo, la mente no está completa, es decir, no está regulada. La práctica aún no está dominada y temen ver tentaciones y afectar su mente por el ambiente circundante. Se aíslan del público y residen en las montañas y los bosques para evitar el ruido y las influencias. Esa es como una primera etapa. Se tienen que aislar para evitar esas influencias externas. Cuando ellos alcanzan la etapa en que la mente está en calma, la voluntad es firme y las atracciones ambientales no pueden cautivarlos, son capaces de controlar su mente emocional durante todo el día. En consecuencia, son pacíficos y tranquilos, es decir, relajados. Cuando sus corazones, es decir, la mente emocional, están claros y todas las preocupaciones han cesado, los pensamientos son reales, es decir, firmes y rectos. No hay tentaciones que puedan atraer sus mentes externamente y hay una voluntad pacífica y armoniosa internamente. Aunque manejando los asuntos diarios, el nombre, es decir, la reputación, y el beneficio no están relacionados, es decir, en su preocupación o intención. Aunque la mente está ocupada, no está involucrada en las discordias de los laicos. En este caso, aunque permanezca en las ciudades, ¿cómo puede ser perjudicial para su cultivo de la verdad? Acá hay esta idea entonces está de que al inicio de las prácticas de cultivo interno, las personas buscan el aislamiento. Esto lo vemos mucho en las personas que les gusta, que disfrutan mucho de la soledad, y les perturba mucho el bullicio mundano, el bullicio de las ciudades, de los pueblos, ¿no? Porque están como una etapa inicial de su cultivo donde podríamos pensar que su atención de alguna manera quizás es como muy volátil, muy dispersa, muy vulnerable. En cambio, la persona que ya está en una etapa más avanzada puede permanecer entre la gente, como esta idea de estar en el mundo sin ser del mundo, que aparece a veces, ¿no? Puede involucrarse en los asuntos mundanos, en los asuntos humanos, sin verse alterado o perturbado internamente. Esto yo lo había visto, lo había escuchado también de un maestro que decía que en la medida que uno va cultivando la energía interna, es decir, uno va avanzando en su práctica interna, es como si la reactividad que se tiene frente a los estímulos externos disminuye y uno puede enfrentarse con situaciones relativamente difíciles o perturbadoras y sin embargo mantener un estado de serenidad interior, ¿no? Es como algo interesante que nos podría dar un indicio de qué tan cultivada es una persona, es decir, qué tanto reacciona o qué tanto puede mantener su temple frente a las diversas situaciones, sobre todo situaciones límite. Esto se ve mucho en las situaciones más extremas, donde las personas se ven fuera de su zona de confort. Continúa entonces con el texto, dice: por lo tanto, cuando se practica Qigong hasta una etapa profunda, se debe tener una mente vacía, sin deseos ni perturbaciones emocionales, y tener abundante chi almacenado, esto es, en el Dantien. La forma de conservar y almacenar el chi es mantener la mente en calma y sin distracciones. También con esta idea de que todo estímulo externo dispersa
hacia afuera la energía. Cuando haces esto, el chi puede permanecer en su lugar de residencia. La residencia del chi vuelve a hacer referencia a el dantien inferior, es decir, el área del bajo abdomen. Ge Shuang dijo, vaciar el corazón, es decir, la mente emocional, significa no tener malos pensamientos. Solidificar el estómago, es decir, llenar el chi en el dantien inferior, significa cerrar el chi, es decir, mantener el chi en su residencia. ¿Bien? Y cultivar la calma. Dong Si Ching dijo, vaciar el corazón, es decir, la mente emocional, significa olvidar tanto los objetos como el yo, es decir, perder la conciencia de uno mismo en el sentido de identificarse con los objetos. Solidificar el estómago significa condensar y mantener el espíritu en su residencia internamente. Cuando se olvidan los objetos y el yo, entonces no se genera el pensamiento y la tentación. Se atenúa automáticamente. Cuando el espíritu se mantiene internamente, entonces el chi no se debilita. En consecuencia, los huesos se fortalecen automáticamente. Mira, acá está interesante esta idea, esta explicación que aparece de por qué se fortalecen los huesos. Cuando dice el sabio fortalece sus huesos en lugar de la mente. También los huesos, si vamos a las correspondencias en la cultura china, en el Qigong, tiene que ver con el elemento agua, tiene que ver con la voluntad. También fortalecer los huesos es de alguna manera también fortalecer esa energía esencial que se manifiesta a través de los huesos. Los huesos tienen que ver también con el qing, con la esencia. Cuando hablamos de yin, qi, shen, el qing es la esencia y también está asociado con la energía de los riñones y los huesos y de la voluntad. Hay toda una serie de correspondencias. Entonces vaciar la mente, descansar el shen, digamos, hace que se establezca el chi y se nutra el qing, la esencia. Sería como un camino de ir como asentando o dejando que vaya decantando la energía. Pero bueno, vuelve a aparecer esta idea de vaciar la mente o el corazón para fortalecer el dantien o fortalecer también el chi. Después de haber practicado durante mucho tiempo y ser capaz de alcanzar la etapa de regular sin regular, vuelve a aparecer el concepto del Wu Wei, ¿no? La etapa del Wu Wei, que es hacer sin hacer, pero durante la práctica, donde uno no está todo el tiempo llevándose a sí mismo hacia la consigna, hacia el estar en calma, sino que sucede espontáneamente. Dice, una vez alcanzada esta etapa, aunque vivas en una matriz o en un contexto emocional, serás capaz de afirmar tus pensamientos sin dejarte atraer por las tentaciones. ¿Bien? Esto es como sería el resultado entonces de la práctica, en este caso del Qigong, es poder estar firme en la propia raíz sin verse perturbado externamente por los estímulos que van ocurriendo. Entonces sería como una interpretación posible donde se distingue entonces otra vez lo que sería una etapa más inicial del proceso de cultivo de una etapa más avanzada en la cual ya no tengo que hacer esfuerzos para mantener en ese estado de calma, sino que simplemente sucede, es decir, la mente se regula de forma automática. Bien, acá si tienen alguna pregunta o comentario lo pueden ir dejando. Vamos a leer el capítulo 3 desde la traducción de John Woo. Bien, como comentario antes de esto yo siempre prefiero los autores chinos. Por eso una cuestión de contexto y entendimiento de la cultura. Ahora, eso no significa necesariamente que el autor chino, el que sea que estemos leyendo, sea un experto practicante de Qigong. Entonces, la interpretación va a ser distinta. O sea, un maestro taoísta iniciado, reconocido o lo que sea. A veces puede ser solamente alguien que haga alguna práctica, que estuvo en esa cultura inmerso y que conoce algo de la filosofía, pero el nivel de entendimiento, digamos, que viene de cada persona depende también de su propia experiencia. Entonces, por eso no tomen nunca ninguna versión como absoluta. Bien. Vamos entonces a John Woo, capítulo 3, Dao De Jing, dice: no ensalzando a las personas de talento se logra que la gente abandone la rivalidad y la discordia. No valorando bienes difíciles de conseguir se logra que la gente deje de robar y atracar. No exhibiendo lo que todos codician
se logra que los corazones permanezcan serenos. Por eso, el modo de gobernar del sabio empieza por vaciar el corazón de deseos, llenar los estómagos de alimento, debilitar las ambiciones y fortalecer los huesos. De este modo hará que la gente permanezca sin saber ni desear, cuidando que los que saben no actúen. Practica el no hacer y todo será armonioso. Vuelve a aparecer entonces el concepto del Wu Wei o de la acción o sin esfuerzo. Y acá sí hace referencia a como muy literal de llenar la barriga, como esto, bueno, vaciar la mente y dar alimento, debilitar las ambiciones, vuelve a aparecer y fortalecer los huesos como el modo de gobernar del sabio. En este caso sería no estimular la competitividad, no estimular las cosas raras, los tesoros para evitar la discordia. Otra interpretación posible, con algunos puntos en común. Volviendo un poco a Yang Yunming, entonces, a modo de conclusión, dice: para regular tu mente emocional, Shin, que es corazón literalmente, debes saber utilizar tu mente de sabiduría, Yi, que sería como la intención, a veces se traduce, o el intelecto, para analizar y gobernar la mente emocional. Es decir, lo vuelvo a leer: para regular tu mente emocional debes saber utilizar tu mente de sabiduría para analizar y gobernar tu mente emocional. Es decir, con el intelecto analizar la emoción. Hay como toda una tendencia en contra a veces de este movimiento, una tendencia moderna más occidental, donde uno dice, bueno, no racionalicemos tanto, no seamos tan intelectuales, vivamos la emoción, lo cual tiene su valor. Digamos, no le quiero quitar el precio a eso, como se dice, pero sobrevalorar la mente emocional también puede llegar a tener sus contras. Lo estamos viendo esto en el sentido de una práctica de Qigong. En una práctica de Qigong uno debería tratar de encontrar un estado de calma. No es lo mismo si uno está haciendo una práctica quizá de liberación emocional, donde busco la catarsis para que al liberar la emoción fluya la energía. Eso es otro contexto, es otro tipo de práctica. En este caso estamos tratando de establecer un estado de práctica de paz, de calma mental, para no vernos arrastrados por las emociones. Bien. Sigo con el texto, dice: esta es la etapa de regular la mente. Regular la mente emocional significa liberarse de la esclavitud, de la gloria, la reputación, la codicia, la riqueza y la dignidad. Es decir, serían como las ambiciones, en este caso. Para evitar las tentaciones de la atracción y la posesión, y eliminar los deseos de las tentaciones emocionales como el amor, el odio, la tristeza y la felicidad. Podríamos traducir también el apego y el rechazo, también la tristeza y la felicidad. Solo cuando la mente emocional está regulada, el chi puede estar tranquilo, en paz y permanecer en su lugar de residencia. Para alcanzar este objetivo, también hay que aprender a regular la respiración y prestar atención al Dantian real inferior. Cuando esto sucede, el chi se conservará y almacenará en su residencia en un nivel abundante. Bien, acá como consigna de práctica, esto aparece en las prácticas del Qigong, es llevar la atención al Dantian, al abdomen, y a través de la respiración. Por ejemplo, inhalo y expando, y exhalo y relajo. De esa forma voy llevando con la atención en la respiración la mente hacia el Dantian, logrando entonces que se termine de enraizar o asentar o hundir, también se dice, la mente en el Dantian, logrando que todo lo demás se calme. Entonces esa es como la idea, tratar de durante una práctica no estar llevado entonces por estados emocionales. Y en todo caso, si aparecen, por ejemplo, a veces pueden aparecer ideas, pensamientos, deseos, es como, bueno, prestarle atención, ser consciente, no es ignorarlo, sino saber que eso está ahí, pero no reaccionar a eso. Es decir, no reaccionar a los pensamientos, a las emociones que surgen durante la práctica, solamente observar, estar en ese lugar de observador. El observador no está involucrado con
con lo que está observando necesariamente. Está solamente desde un lugar, digamos, desidentificado con los pensamientos, desidentificado con las emociones, solamente las observa. Bien. Bueno, para terminar entonces con esta sesión breve de capítulo 3, después si tienen algún comentario lo pueden ir dejando por ahí. Vamos a ir a la versión de Wilhelm, Richard Wilhelm, de Tao Te Ching, que lo traduce como: no favoreciendo a los mejores se evita la discordia en el seno del pueblo. No apreciando el lujo se evita que el pueblo robe. No exhibiendo nada que incite a la codicia se evita la confusión en el corazón del pueblo. Así gobierna el sabio: vacía los corazones y llena los vientres. Debilita las ambiciones y fortalece los huesos. Procura que el pueblo no tenga conocimientos ni deseos, y cuida que los instruidos no osen actuar. Practica el no hacer, y así todo se arregla. Me vuelve a aparecer esta idea de que el pueblo no tenga conocimientos ni deseos. Pareciera como si estuviera en contra de la educación. Entonces, este es un capítulo. Yo he escuchado a otros comentaristas que decían que estaban como en contra de esta forma de pensar, ¿no? Que incluso pensaban que había sido agregado posteriormente para alinearse con algunas ideologías políticas en contra de la educación, pero si lo entendemos en realidad en el contexto de una práctica de Qigong, tiene que ver con esto de vaciar la mente para fortalecer el Qi, vaciar las ambiciones, los deseos para lograr un estado de tranquilidad y paz. ¿No? Desde ese punto de vista, esa interpretación a mí me parece positiva. No estoy a favor de esa interpretación de estar en contra de la educación. Si hay una educación, por ahí quizá el sabio se dice actúa o enseña sin actuar, es como, bueno, enseña con el ejemplo también podría ser una forma, ¿no? Al no estar ambicionando, al no estar deseando, al no estar valorando las cosas, también nos enseña desde ese punto de vista cuál es la forma más prudente de actuar. Bien. Bueno, hasta acá con esta sesión que les quería compartir del Tao Te Ching, capítulo 3. Seguimos con el estudio de la interpretación desde el punto de vista del Qigong, y la idea es que ustedes, si están haciendo alguna práctica, lo puedan llevar a su práctica estas recomendaciones, estos consejos, y como decía en el texto de Zhang Yunming, si uno realmente tiene una práctica interna de cultivo, de cultivar estos estados de paz, estos estados de calma, también cuando uno esté interactuando en la vida pública, no va a estar tan a la deriva, tan a merced de las emociones que cambian a veces como los vientos y nos van llevando por distintos caminos. Entonces, eso sería un beneficio indirecto de la práctica del cultivo interno, es lograr ese mayor nivel de serenidad para no ser tan volátiles frente a las emociones y los vientos. Bien. Bueno, gracias por estar presentes y escuchar. Estamos ahí en comunicación. Después, si quieren hacer aportes, pueden ponerse en contacto conmigo para saber cómo hacerlo. Y les voy a dejar en la descripción ahí del video también unos enlaces para que puedan revisar. Espero que les sea provechoso y nos vemos la próxima.